Hola a todos, ¿qué tal? Muchos de vosotros ya nos conocéis, a David y a mí, que llevamos mucho tiempo, 5 años ya, investigando nuevas formas de cómo podría ser la educación, ¿no? Hemos estado haciendo toda esa investigación por todo el mundo y conociendo a gente maravillosa, aprendiendo un montón y haciendo formaciones, ¿no? Para conseguir ese cambio de un mundo mejor, ¿no? Y una de las cosas que nos dimos cuenta conforme íbamos haciendo esa investigación era que no puede acabar solamente con comunicarlo, sino que uno tiene que empezar a vivir esas formas en las que pretende que la educación sea, ¿no? Tiene que haber una coherencia si queremos un mundo en el que no hay tanto consumismo, en el que las relaciones son horizontales, pues nosotros tenemos que tener esas relaciones horizontales en nuestro trabajo y en nuestras vidas. Si queremos vivir en un mundo en el que no haya tanta contaminación, pues necesitamos trabajar en la sostenibilidad, y eso hace que sean necesarios un montón de cambios de comportamiento y a lo mejor incluso dejar algunas cosas que nos hacen la vida más cómoda para mejorar un poco más la situación del planeta, ¿no? Quizás no consumir tantos plásticos bueno. Lo que quiero decir es que hay un montón de cosas que nos enseñaron a que teníamos que vivir de otra forma, una forma más coherente con lo que estábamos comunicando y con lo que estábamos aprendiendo a lo largo de ese viaje por el mundo. Y pues para eso construimos nuestra casita de una forma sostenible, con paneles solares, teníamos un baño seco, sistema de captación de aguas, un huerto, utilizando permacultura, cosas que estaban más alineadas con la forma en la que queríamos ver que el mundo fuera. ¿Cómo? No. Por favor, salva los ordenadores y los discos duros. Ahí está todo nuestro trabajo. ¿Cómo que no puedes? ¿Por qué? No estás entendiendo. Son cenizas. No queda nada. No, envíame fotos de cómo está. El mismo día que fue el incendio de nuestra casa, por la mañana habíamos tomado un vuelo para recibir a mi madre en Ciudad de México, que es la primera vez que viene a México a vernos, pero imaginaos, ¿no? Recibirla en el aeropuerto, por un lado contento de verla tras unos 6-7 meses, hacía que no la veía, y al mismo tiempo sabiendo que en lugar de poder recibirla en mi casa, que había construido con tanto cariño, que incluso había hecho unas cabañas de madera para que ella pudiese quedarse, pues que más bien tenía que decirle la noticia que la casa prácticamente no existía. Una de las cosas más duras, obviamente está el choque, ¿no? de la pérdida, pero poco después sacas esas ganas de reponerte, empiezas a pensar, pues necesitamos tales materiales, tal ayuda, pero lo primero con lo que tienes que enfrentarte es a destruir. Antes de poder reconstruir en un incendio tienes que destruir parte de lo que ha quedado, porque la estructura está dañada, quitar todo el sistema eléctrico.
estar destruyendo algo que tú mismo habías construido y sentir que en medio del caos vas hacia atrás. Eso ha sido lo más duro. Pero lo más increíble es que tan solo en una semana la cantidad de mensajes de apoyo, de ayuda que hemos recibido, wow, verdaderamente nos han dado la energía que necesitamos en este momento. Estoy actuando y estoy tomando los pasos que necesito tomar para poder volver a tener nuestra casa. Y si eso es así, es gracias a todas las personas que nos están ayudando. Amigos han organizado un torneo benéfico de voleibol, los vecinos se están organizando para construir una cabaña. Hay cerca de 100 personas que ya han donado en nuestra campaña de crowdfunding o que nos han hecho donaciones a nivel personal, empezando con las mismas personas que nos vendieron el terreno, con los vecinos. Verdaderamente me demuestra el poder de la comunidad, tanto la local como la global. Me siento muy conectado con todas estas personas, con todos vosotros, que nos hacéis sentir que no estamos solos. Y eso es lo más potente, el mayor aprendizaje para mí de momento, es que no puedes perderlo todo cuando no estás solo. La primera vez que puse losetas me tiré como 7 horas poniendo losetas y puse 7 losetas. Cuando pienso acerca del proceso de poner losetas, de hecho yo lo estaba disfrutando, era como, ok, no, como que hay que prestar mucha atención a los detalles, estaba ahí totalmente en flow. De forma general hay una tendencia a valorar los resultados, ¿no? Lo que estamos produciendo, la efectividad, el tiempo, todo. O sea, no se puede descansar, hay que estar siempre haciendo algo, sino que estás perdiendo el tiempo. Entonces como que de repente el tiempo se convierte en algo tan valioso que no ser lo suficientemente productivo o lo suficientemente eficiente te genera esa sensación de estrés o de frustración o de tristeza. Pero ¿qué sentido tiene si verdaderamente estás disfrutando el proceso, ¿no? Porque cuántas cosas hay que disfruto y que me gustan, pero como consecuencia de que a lo mejor no las hago tan rápido o tan bien o lo que sea, al final no pierden esa belleza y ese disfrute del momento. Creo que para mí el mayor aprendizaje ha sido cómo lidiar con mis miedos. Poco antes de que se quemase la casa, yo llevaba unas 2 semanas ya trabajando como hasta las 9 de la noche. Sí, muy estresado, de vez en cuando incluso algún ataque de saturación, de no poder con más, y aún así no paraba. Y ese no parar, ese sin vivir, es el miedo. Es el miedo a la escasez, el miedo a que no salgan los proyectos, el miedo a no ser exitoso, el miedo a no tener dinero. Es un miedo ficticio que no es real, porque cuando le pones toda la pasión y la energía a lo que haces, poco a poco las cosas van saliendo de una forma u otra, unas veces mejor, otras veces peor, pero la vida sigue y fluye. Pero yo arrastraba mucho miedo, un miedo que incluso creo que no sea ni mío, que sea como generacional, porque mi familia ha pasado hambre, mi abuela, mi padre cuando era pequeño. Entonces quizás eso es algo que creo que la manera en la que nos relacionamos puede que haya arrastrado incluso conmigo en mi cuerpo. Recuerdo que mi padre tenía mucho miedo a la jubilación, a no tener dinero para jubilarse. Y murió antes de llegar a jubilarse.
pero siempre con ese miedo. Yo lo veo en mí también, esa ansiedad continua, ese miedo. Y perderlo todo, o no todo, porque ahora veo que no era todo, pero lo que se sentía como todo. Y ver que la vida sigue. Que la ayuda llega cuando la necesita uno, que los procesos... Sí, que todo, que es que los procesos, ¿no? Que todo es un proceso. Que es que el miedo es estar comparándose con un objetivo que no existe, con un fin que no existe, porque da igual que llegues al pico de la montaña, siempre hay otro, y nunca parece que es suficiente. Yo creo que en la sociedad occidental lo que ocurre es que estamos constantemente planeando el futuro y llenamos nuestro presente con un montón de cosas que hacer, ¿no? Entonces tenemos un presente lleno de tareas, un tiempo limitado para hacerlas, un poquito de estrés para ser más eficientes y una medida de productividad, de cómo de bien o mal lo estamos haciendo. Entonces eso deja nuestro presente prácticamente inerte. Es muy difícil disfrutarlo y estar ahí. Y además, la dinámica en la que estamos hace que sigamos en una inercia sin cuestionamiento, sin pararnos verdaderamente a pensar y reflexionar qué es lo que verdaderamente queremos hacer. La verdad, a veces pienso que o se quemaba la casa o nos quemábamos nosotros, ¿no? Porque el ritmo al que estábamos trabajando era prácticamente insostenible. Yo creo que yo estaba totalmente apasionadísima estoy apasionadísima por el proyecto y por lo que estamos haciendo. Y me encanta, pero me encantaba tanto que verdaderamente no ponía medidas, límite, control y después estaba todo el concepto de la eficiencia, de la productividad. Y entonces todo eso llegaba a un nivel de autoexigencia que quizás no era muy alcanzable y me tenía en un estrés brutal. Me había convertido en esclava de mi propio propósito. Y qué ironía, ¿no? Estar trabajando en aquello que me apasiona, pero con una mentalidad que me presiona hasta tal punto que no puedo disfrutar aquello que me apasiona. Yo creo que siempre he tenido una barrera muy grande con hacer cosas con las manos, ¿no? Desde pequeño me decían, es que no eres bueno con las manualidades, o no se te da bien recortar, no se te da bien pintar. A otras personas les pasa con las matemáticas, a otros les pasa con la escritura. Todos tenemos puntos en nuestra vida en los que empezamos a pensar que hay algo que no se nos da bien y hay algo que no podemos hacer. Y hay un cambio muy grande dentro de uno cuando se siente capaz de hacer las cosas, cuando la respuesta a una situación no es yo no sé, sino aún no lo he hecho. Es una diferencia muy grande. Cuando pensamos que algo no se nos da bien, empezamos a actuar de esa manera, empezamos a evitar hacerlo, a ponerle menos atención, menos paciencia, menos dedicación. Empezamos a comunicarnos de esa manera, a decirle a otras personas que no se nos da bien o a hacer comentarios que proyectan al mundo una creencia limitante. Y esa creencia se convierte en realidad, se convierte en una profecía autocumplida, una profecía que nosotros hemos anunciado y ahora nosotros hacemos que se cumpla y que nos limita a nosotros mismos. Hoy me desperté con una reflexión de mi primera vez, la primera vez que he hecho tantos millones de cosas como consecuencia del fuego. O sea,
Ha sido la primera vez que he picado cemento, la primera vez que he ido a recoger grava al río, la primera vez que he puesto losetas, la primera vez que he puesto la electricidad, la primera vez que he utilizado la radial o el esmeril, la primera vez de tantísimas cosas. Es increíble cómo se siente cuando tú empiezas a experimentar con tus propias manos, cuando tú empiezas a intentar encontrar la forma de hacer algo. O sea, la mayor parte de las cosas no son tan difíciles. Obviamente necesitan una técnica y una experiencia, pero se puede aprender cualquier cosa que te propongas, ¿no? Entonces, como que aprender solamente requiere querer hacerlo. Hay una práctica que Lucy y yo llevamos tiempo haciendo, pero que normalmente la aplicamos en nuestros proyectos educativos. Como creamos comunidades de aprendizaje y ahí hay un montón de retos que las personas traen, lo que intentamos hacer es darle la vuelta a los retos y convertirlos en oportunidades de aprendizaje. Incluso si hay un conflicto, por ejemplo, es como, ¡qué bien! Vamos a aprender cómo resolver conflictos utilizando este caso. Y de golpe cambia por completo la situación. Ahora ya no es un problema, sino que es una oportunidad. ¿Y cómo transformar tus miedos en aprendizaje? No creo que ese miedo no me va a dejar. Que de alguna manera va a seguir conmigo. Que está muy ligado a quién soy. Pero sí puedo intentar ser consciente de ello. Y claro, el incendio ha sido un reset, ha sido un parón brutal que casi me ha permitido ver las cosas en perspectiva. Pero cotidianamente tengo que trabajar en mi propia consciencia, en ser consciente de qué está pasando dentro de mí para que ese miedo no me domine. Como un barco en medio del mar. Hay olas, hay viento, puede haber tormentas. Eso no lo puedes controlar. Pero sí puedo maniobrar la vela. El ritmo al que íbamos era siguiendo el paradigma occidental en el que siempre he vivido, ¿no? En el que el tiempo, la eficiencia y la productividad muchas veces están por encima de las relaciones, del autocuidado, del descanso. Y eso no puede ser. Quiero seguir trabajando en mi propósito. Quiero seguir en mi interconexión con un montón de personas que estamos entretejiendo sueños. Pero no quiero seguir con el ritmo que llevaba antes. No quiero volver a caer en ese paradigma en el que la eficiencia y la productividad no me dejan disfrutar el presente. Quiero disfrutar el presente. Y la verdad es que el descanso y el autocuidado se convierten en elementos esenciales. O sea, es casi una forma de rebeldía. No es casi, es una forma de rebeldía. En un sistema en el que se valora tantísimo el tiempo, ir despacito, respetarte a ti mismo y descansar se convierten en una forma de rebeldía. En el mundo actual, ¿qué significa tener éxito? Tener éxito significa no necesitar a nadie. Si te va bien, no necesitas nunca pedir ayuda, ¿no? Porque te va bien. No necesitas pedir ayuda a tus amigos, ni a tu familia, ni a tus vecinos. Porque básicamente pagas por todo. Sí, el dinero paga por todo. Y en lugar de relaciones, tenemos transacciones. Y quizás muchos de los problemas que vemos de ansiedad, de salud mental, de adicciones, tienen como base la destrucción de las comunidades, la destrucción de las relaciones. El foco normalmente está en el desarrollo de nosotros como individuos, ¿no? Desarrollar nuestras capacidades intelectuales, emocionales. Y después, todo eso siempre antes de poder tener relaciones sanas con el otro. Y finalmente, esa conexión con la naturaleza, con el medio en el que habitamos.
Como que existe una jerarquía, ¿no? Primero el yo, después mis relaciones con el otro y finalmente con la naturaleza. Y recientemente toda esta experiencia me ha hecho cuestionarme que pues lo mismo es a la inversa. Porque si lo pensamos bien, realmente el ser humano es naturaleza. El ser humano evolucionó en la naturaleza como parte de ella. Después empezó a trabajar en grupo para asegurar su supervivencia y facilitarle un poco la vida. Y finalmente empezamos a hacer ese trabajo más intelectual y emocional en el que trabajamos el desarrollo del individuo. Necesitamos tanto la naturaleza, como necesitamos tanto al otro, como necesitamos tanto estar en paz con nosotros mismos. Creamos una falsa sensación de que somos individuos independientes, que no necesitamos de nadie, que no dependemos de nada. Pero cuando eso sucede realmente nos estamos como desnaturalizando, estamos dejando de ser naturaleza, nos estamos alejando del medio, de las personas y de nosotros mismos. Y cuando decimos que las relaciones pueden cambiar el mundo, verdaderamente creo que esa sería la mayor revolución que puede llegar a haber. Por ejemplo, una manera en la que muchas personas nos han ayudado ha sido prestándonos herramientas. Prácticamente no hemos tenido que comprar herramientas porque muchas personas nos las han dejado y nos han posibilitado trabajar en construir esto con esas herramientas. Entonces yo, queriendo aportar al pueblo, dije, pues entonces creamos un espacio de intercambio de herramientas, un coworking, pensando en proyectos, en procesos, en cosas que funcionan de manera autónoma, con unas reglas, sin interacciones sociales. ¿Hace falta eso aquí? No. Nosotros no necesitamos ninguno de esos espacios. Las relaciones son las que posibilitaron que las personas se acercasen con esas herramientas, que pudiésemos pedir prestadas herramientas. Lo mejor que podemos hacer por la comunidad no es crear un nuevo proceso. Es pedir ayuda. Es mostrarse vulnerable. Es ofrecer esa ayuda. Es estar ahí cuando las personas lo necesitan y a veces no piden esa ayuda porque no se sienten seguros para hacerlo, pero uno puede acercarse aún así. Cada una de las personas que vino a ayudar, cada una de las personas que nos mandó un mensaje de energía, de fuerza, cada una de las personas que donó en la campaña de donaciones, cada una de las personas que simplemente fue el apoyo moral, cada una de las personas que nos enseñó a hacer algo, todas esas personas construyeron la casa. No hubiera sido posible sin eso. Las relaciones pueden cambiar el mundo. Las relaciones pueden construir cosas que no existen. Y las personas pueden soñar y construir nuevas realidades.
Oye, vamos a hacer algo distinto. Vamos a comprobar el poder de las relaciones. Quédate y a continuación te voy a guiar por una visualización. Y vamos a ver dónde nos lleva. Te invito a sentarte cómodamente. Coloca tus pies en el suelo, tus manos sobre las rodillas. Cierra los ojos y trata de mantener ese estado de quietud. Cuando estés listo o lista, comienza a notar dónde está tu atención. Y desde donde quiera que esté, vamos a empezar a moverla a nuestra respiración. Primero simplemente observa cómo es, sin interferir. Si es ligera o profunda, si mi respiración mueve los tejidos de mi pecho y mi abdomen, o no. Notando si la inhalación es más larga o más corta que la exhalación. Y desde la observación, comienza a invitar a que cada vez que el aire salga, lo haga más lentamente y suavemente, sin ningún esfuerzo. La próxima vez que el aire entre, vamos a guiarlo para que entre en el abdomen, lo más bajo posible, sin ningún esfuerzo. Vamos a sentir como las paredes del abdomen se expanden, se abren. Y desde allí, cuando comencemos a exhalar dulce y profundamente, todo el abdomen se vacía. Ahora, cuando el aire comience a entrar en nuestro cuerpo de nuevo, imagina que entra una luz dorada y energizante. Y cada vez que exhalas, liberas una luz rosada, dulce y tranquilizadora. La próxima vez que el cuerpo inhale, invitaremos a esa luz dorada y energizante a entrar en los tejidos del pecho, creando espacio en los pulmones, masajeando el corazón, creando espacio en los tejidos que conectan las costillas y las vértebras, sintiendo que cada vez que el aire entra, todos esos tejidos se llenan de energía. Y al exhalar, sin prisa, suavemente, liberamos esa luz rosada y dulce. La luz dorada y energizante representa cada acto de bondad, quizás una necesidad básica para el bienestar del ser humano. La luz rosada y dulce representa la gratitud, el factor que más contribuye a la felicidad del ser humano. Inspiramos bondad y expiramos gratitud. Y mientras estas palabras resuenan, te invito a recordar a esa persona que te ayudó, que te inspiró, que te tendió la mano. Y con la expiración le envías gracias desde el corazón. Y desde aquí, desde el corazón, te invito a sentir qué sentimientos aparecen cuando digo la siguiente frase. Yo soy porque nosotros somos. Imagina que esas luces de colores de las que hemos hablado antes no solo están dentro de ti,
sino que también se conecta con las luces dentro de cada persona que están a tu alrededor, cada persona en tu vida y más allá. Somos como una red de luces, cada una brillando con su propia intensidad, pero interconectadas y apoyándose mutuamente. No existimos solos. Cada interacción, cada relación es parte de lo que somos. Al cuidar a los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Al nutrir nuestras conexiones, fortalecemos nuestra propia luz interior. Y ambas luces se perpetúan en un ciclo eterno de generosidad y gratitud que transforma el mundo y nos hace humanos. Ahora, a tu propio ritmo y cuando sientas que es el momento correcto, toma 2 respiraciones profundas y con la última exhalación abre los ojos, volviendo al espacio donde te encuentras con ese sentido de unidad y conexión. Te invitamos a compartir tu mensaje de gratitud en el mural global de la gratitud.